Advertencia: estos criollitos de queso son la excusa perfecta para cebarte otro mate. Mirá cómo se hacen. Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer criollitos de queso. Acompañamientos para el mate existen muchos, tanto dulces como salados. Hoy hacemos estos criollitos con una diferencia que le aporta muchísimo sabor: el queso. Si todavía no te suscribiste a este canal, te recomiendo que lo hagas porque vas a aprender y mucho. Déjame tu like, que no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda pero muchísimo a seguir haciendo contenido. Todos los ingredientes los vas a encontrar bien detallados como siempre al final del video y acá abajo en la cajita de descripción. Dicho todo esto, vamos a la cocina. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta es, tenemos la grasa a temperatura ambiente, a la cual le vamos a poner una cucharadita de sal, no la había puesto entera, perdón. Le vamos a poner 25 gramos de harina. Y ahora vamos a mezclar todo. Es clave que la grasa acá esté a temperatura ambiente. Mezclamos todo hasta que se forme una pasta homogénea. Cuando ya se formó la pasta, esto se llama empaste. Mirá, lo vamos a volcar en un papel film, lo distribuimos bien y formamos un rectángulo más o menos de medio centímetro de alto. Una vez que lo tenemos así, no tiene que ser un rectángulo bien simétrico, ¿no? Una vez que lo tenemos así, esto se va aproximadamente unos 20 minutos a la heladera y mientras vamos a hacer la masa. Mientras la grasa se va enfriando en la heladera, vamos a hacer la masa. Harina, le vamos a poner la sal, harina 3 ceros. Mezclamos un poquito para que no entre en contacto directo con la levadura. Y acá viene una diferencia, ¿no? La que te decía. A lo primero, queso. A mí me gustan los bizcochitos o criollitos con queso. Esto lo puedes obviar directamente. Mezclamos bien y ahora mira, abrimos un hueco en el medio. Le ponemos la levadura fresca. También puedes usar levadura seca. En la descripción te voy a dejar las cantidades de levadura seca. Solamente la vas a tener que activar antes. La activas con agua y después la pones. Una vez que tenemos ahí la levadura, vamos con el agua, juntamos todo hasta que se forme la masa y amasamos por 5 minutos. Una vez que la amasamos, hacemos un bollo y la vamos a dejar descansando en el mismo bol donde amasamos, bien tapada. Después de 20 minutos que reposó la masa, ya la grasa va a estar fría. Acá, ¿qué hacemos? Desgasificamos y vamos a estirar la masa también, más o menos de forma rectangular, para poder poner el empaste que ya también te dije está frío. Ya estirada la masa, yo te dije más o menos rectángulo y me salió un círculo. Bueno, no importa. Vamos a poner la grasa que, mirá, ya está fría a este punto. Acá pido disculpas si se desenfoca, debe ser el autofoco de la cámara. Ponemos la grasa en el centro, que ya, como te dije, está fría, está durita. Y acá lo que vamos a hacer es, vamos a tapar la grasa completamente con la masa. Mojamos un poquito la masa para que pegue bien cuando la estemos cerrando. Y acá, mira, vamos cerrando y tapando bien la grasa, como te dije. Y acá empieza el proceso que se puede decir más tedioso o más difícil de esta receta, que es el hojaldre. Tenemos la grasa envuelta en la masa. Mira, ponemos un poquito de harina en la mesada porque ahora vamos a estirar para que no se nos pegue. Le ponemos también un poquito de harina a la masa y acá la vamos a estirar de aproximadamente, la vamos a tratar de dejarla de 1 centímetro, entre 1 centímetro y 2 de alto. Una vez que la tenemos así, vamos a hacer lo más complicado, como te decía, las vueltas del hojaldre, que es muy, pero muy simple. A mí me gusta hacer esto, mirá.
mojar la masa con un poquito de agua para que pegue bien, selle bien. Acá si se te empieza a despegar un poquito, que no sé si se ve bien, el queso, no te preocupes porque va a quedar todo acá adentro. Mira, una vez que mojamos así, empezamos. Vamos a hacerle lo que se llama vuelta doble. Y te preguntarás qué es esto. Agarramos la masa, visualizamos la mitad y doblamos. Un extremo hasta la mitad. Y el otro extremo también, hasta la mitad. Humedecemos un poquito acá en el centro. Y ahora una de estas la llevamos arriba de la otra. Así, mira. Y esto es una famosa vuelta doble. Así como está, la tapamos bien, se va a la heladera a reposar entre 40 minutos y una hora. Y este paso lo vamos a repetir 2 veces más, dejándola descansar entre 40 minutos y una hora cada vuelta que demos. Es fundamental y acordate esto, se dobla, va a la heladera y se estira después del reposo. Después que ya le dimos la tercera vuelta y ya descansó, vamos a estirarla. Acá la vamos a estirar de un rectángulo de aproximadamente 1 centímetro de alto. Ya estirada la masa, con un cuchillo bien afilado le vamos a cortar los bordes para que se abra el hojaldre. Acá es clave cortar así en lo que es forma guillotina y no ir arrastrando el cuchillo. Mirá cómo te va a quedar adentro. Espero que se esté viendo bien todas las capitas del hojaldre. Estos recortes que sacamos se estiran y se vuelven, se enciman todos, se estiran y se vuelven a hacer bizcochitos o directamente los horneás así, que son muy pero muy sabrosos. Ya cortada la masa, con un tenedor la vamos pinchando. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a cortar. Acá depende de lo que vos quieras hacer, es la forma que va a tener. Si los querés cortar redonditos con un cortante, vas a tener los bizcochitos. O los vamos a cortar como hoy, cuadrados, para hacer los famosos criollitos. Para eso vamos cortando tiras de aproximadamente, acá el tamaño lo elegís vos, 2 o 3 dedos. Y cada una de estas tiras las vas a cortar en cuadraditos. El tamaño, como te dije, se los das vos. Yo acá creo que voy a hacer 4, mirá, sí. 4. Y así es como nos van a quedar. Ahora los vamos a llevar a la fuente donde los vamos a hornear. Molde previamente aceitado, muy pero muy poquito aceite. Es solamente untarlo con aceite y los vamos a dejar acá hasta que dupliquen su tamaño. Y cuando duplicaron su tamaño, mirá cómo te van a quedar. Ahora los vamos a cocinar en el horno precalentado 200-220 grados hasta que se doren bien. Aproximadamente van a ser unos 20 minutos, entre 20 y 30 minutos. Todo va a depender de qué tan alto hayas estirado la masa. Y mirá lo que quedan estos libritos o criollitos de queso. Déjame saber en los comentarios que te leo. ¿Te gustan más los de queso o los comunes? Obviamente esto va con un buen matecito. Vamos a servir el matecito. Mientras tanto te pido que te suscribas al canal, me dejes tu like y nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Y bueno, vamos a abrir uno. Mira, a ver si se escucha bien lo crocante que están. A ver. Espectacular, súper esponjosos y rinde mucho esta receta, Nos vemos en el próximo video, te dejo con los ingredientes.